hay una discusión en todas partes, ¿no? De la conveniencia o no del retorno a clases presencial. O sea, la discusión, pese a que en algunos países ya se ha abierto la educación de nuevo y los niños están yendo al colegio, hay muchos países en los que no, incluyendo el Perú y otros países en América Latina. Y está la discusión de que si es más costoso o menos costoso que los chicos se queden en su casa por si acaso a que vayan al colegio, porque aparentemente no son vectores tan importantes de contagio, no se contagian con tanta facilidad, cuando se contagian no presentan síntomas y tampoco contagian ellos cuando se contagian con tanta facilidad. Pero esto tiene un truco y ese es el problema, creo, más grande. Todas las organizaciones rectoras en este tipo de cosas en educación y particularmente en salud, la Organización Mundial de la Salud, ha tenido unas patinadas fuertes y feas. Y claro, uno entiende que hay una circunstancia global de incertidumbre enorme porque nadie nunca ha tenido una circunstancia como esta y se están descubriendo lo que va pasando. Pero no es suficiente, por ejemplo, para mí como padre de familia, cuando leo, la evidencia hasta ahora sugiere que los niños tal cosa, porque dentro de una semana dicen, no, ¿sabes qué? En realidad no. Hemos visto, incluso en el Perú, hay niños infectados que están presentando síntomas parecidos a los del síndrome de Kawasaki, Ujú. ¿no? ¿Cuál es, según tú, el costo de oportunidad entre dejar a los niños un rato más hasta tener más certidumbre o mandarlos al colegio porque hay un costo también de que se queden en su casa? Mira, eso en el banco lo estamos viendo como, como un debate que es científico y político y social todo al mismo tiempo, y que le toca muy de cerca a todas las personas, ¿no? Y como tú dices, estamos todos tratando de reaccionar lo mejor posible a una crisis que obviamente nunca hemos visto. O sea, esta sí es, para ponerlo primero en un marco más global, es la crisis más grande que ha vivido la educación en los últimos 100 años, sin ninguna duda. Nunca en ningún país has tenido este shock doble, ¿no? De cierre de escuelas extensos y luego de eso, simultáneamente, un shock, una recesión a la economía muy grande. En todos los países has tenido de las dos cosas, ¿no? Has tenido por alguna huelga o por algún evento político, algún cierre de escuelas, sí has tenido. Recesiones has tenido, también has tenido. Pero nunca has tenido las dos cosas juntas y acumuladas, y tampoco lo has tenido simultáneamente en todos los países del mundo, ¿no? Entonces, eso es algo que nunca hemos visto y espero que nunca lo volvamos a ver. Esto va a ser es un evento que todos los chicos, que tu hija y todos los chicos de su generación y nosotros también, lo vamos a recordar toda la vida, ¿no? Y toda la gente que está en su vida escolar hoy día, toda su vida va a acordarse de lo que pasó ese año, ¿no? No solamente de la interrupción de clases, sino de una incertidumbre muy grande, ¿no? Y esa incertidumbre va no solamente desde el punto de vista, o sea, empieza no en la educación, sino empieza desde el punto de vista de salud, ¿no? Que en los distintos países las efectividades del combate a la pandemia ha sido distinto, el comportamiento social y el enfrentamiento a la pandemia ha sido distinto. Y por otro lado, estamos aprendiendo el comportamiento del virus, cuyas características no conocemos al detalle, incluyendo, por ejemplo, el tema de qué tanto los niños son vectores o no. Acaba de haber un estudio grande hecho en China que muestra que sí pueden ser vectores, pero obviamente mucho menos que los adultos, pero que el riesgo no es cero, ¿no? Entonces es mucho más complicado porque no es que nada de las decisiones que vamos a poder tomar ahora son dicotómicas en términos de que mira, acá sí hay riesgo y acá no hay ningún riesgo. No, casi no hay ningún riesgo en nada, ¿no? O sea, básicamente si quieres tener riesgo cero, lo único que puedes hacer es encerrarte en una habitación. Ahí probablemente tu riesgo es cero, probablemente. Y viendo cómo recibes cualquier cosa desde afuera, ¿no? Con un protocolo, ¿no? Casi de cuidados intensivos, para lograr realmente tener cero riesgo. Entonces, el hecho de que ya estemos abriendo la economía un poquito, hay que hacerlo muy bien para minimizar el riesgo, ¿no? Pero nunca los riesgos van a ser cero. Entonces, en el caso de los chicos, va a ser un tema de un balance entre lo sanitario y efectivamente que hay un costo grande que los chicos no estén en la escuela, ¿no? Si el costo de que no estar en la escuela fuera cero realmente, si no hubiera ningún problema con no estar en la escuela, entonces ahí no hay ninguna decisión que tomar, no habría duda, no habría un acertijo, no habría ningún problema, simplemente se quedan en su casa, porque el costo de quedarse, de no ir a la escuela es cero, pero ese no es el caso. O sea, lamentablemente, en términos de tener un problema, es que sí hay un costo, ¿no? De que los chicos no estén yendo a la escuela, y por eso estamos en ese debate. No es un tema de preferencias, ni sería más bonito que fueran a la escuela, bueno, pero si no importa, entonces que se queden en casa y punto. No, sí, lamentablemente sí hay un costo. Y por eso los países que han podido controlar la pandemia ya,
de manera más efectiva ya han empezado a regresar, ¿no? Los países nórdicos, varios países del este asiático han regresado a la escuela. Eh, Muchos países de América Latina, Estados Unidos, están en una situación distinta en términos del proceso de la pandemia. Entonces, no es fácil comparar, no es decir, bueno, si Dinamarca ya regresó, si Noruega ya regresó, si Austria, Francia ya regresaron, ¿por qué no regresar a Estados Unidos? No, pero es que el proceso está en un momento distinto y por lo tanto ¿no? Los momentos de la decisión van a ser otros, ¿no? Entonces, a lo que voy es que llega un momento en que efectivamente sí, ya tú ves un control de la pandemia en el cual ves que el riesgo es más manejable, ¿no? Ni Francia, ni Dinamarca, ni Austria ven en este momento, ni Hong Kong ven en ese momento que su riesgo es cero, ¿no? Pero su riesgo es más manejable, ¿no? Y no solamente es más manejable, no, por un lado es más manejable desde el punto de vista de salud, pero por otro lado su regreso a la escuela no es un regreso a la escuela de siempre, ¿no? Es un regreso a la escuela al cual probablemente todos los países nos vamos a tener que acostumbrar, que es una escuela más híbrida, ¿no? Entre lo presencial y el aprendizaje remoto, ¿no? Entonces, el ajuste de los países que ya están regresando es por los dos lados, es porque sienten que hay un control más razonable de la pandemia, el número de casos el número de casos nuevos probablemente no es cero, pero es pequeño, está bastante cercano a cualquier posibilidad, está al revés, bastante lejano a cualquier límite del sistema sanitario, entonces nadie va a tener ningún problema en este momento en Dinamarca si es que es infectado de tratarse de tener oxígeno, de ir a una unidad de cuidados intensivos, lo va a ver, entonces pueden manejar ese bajo riesgo de salud y por otro lado se están ajustando por el lado de educación. No todos los países están ya, digamos, en ese momento, ¿no? ¿Cuáles son, o sea, tengo dos preguntas asociadas a esto, es, primero, ¿cuáles son identificados los costos de que los chicos no regresen al colegio? O sea, ¿cuál es el Ujú. costo de quedarse en su casa, aunque tengan tablet, aunque tengan televisión, aunque tengan clases, o sea, a distancia? ¿Cuál es el costo más importante de eso? Porque no es poco. Ujú, ujú. Mira, para el chico o sea, yo creo que es útil, por un lado, ponerse en el caso ideal, ¿no? Del chico que tiene las circunstancias ideales, ¿no? Y por otro lado, el chico que no las tiene también. Y lamentablemente, la mayor parte de chicos no tienen las circunstancias ideales, ¿no? Pero pongámonos en el caso de las circunstancias ideales de un chico que tiene internet de banda ancha en su casa, que tiene recursos para pagar datos, todo lo que sea necesario, tiene una tablet o una laptop para él o para ella, no una para toda la casa, sino exclusivamente para él. Tiene libros en la casa, tiene los libros de la escuela y además tiene material de lectura en la casa, tiene un espacio para poder trabajar, tiene padres, un ambiente familiar en el cual las cosas están tranquilas, ¿no? El papá o la mamá también pueden mirar si es que está efectivamente pudiéndose concentrar cuando tiene que conectarse a través con su profesor en líneas de manera virtual simultánea, ¿no? Pero de manera sincrónica. Si estamos en tiene toda esa situación, digamos, ideal, ¿no? En ese caso igual diría, bueno, hay toda una experiencia social y experiencia de vida. En esos casos, igual, ¿no? Está el tema de la experiencia social, ¿no? La educación no es, inclusive desde el punto de vista académico, no es solamente, ¿no? El logro de ciertos estándares, ¿no? Y el aprendizaje académico, eso es importantísimo, pero también es una experiencia social, es una experiencia de interacción con el maestro, el logro de todas las habilidades socioemocionales que requieren los chicos, es algo que también se puede avanzar de alguna manera virtualmente, pero obviamente no es nunca lo mismo. Las actividades que tienen que ver con arte y educación física se pueden avanzar también en algo, pero hay muchas cosas que se están perdiendo si no lo hacemos de manera presencial. Y en ese sentido los chicos igual, o sea, hay muchísimo, ¿no? De toda esa experiencia escolar que están perdiendo. Y lamentablemente los chicos que tienen todas esas condiciones son la minoría de chicos, ¿no? Si
que tengan un internet y un espacio propio y computadoras, y que tengan por el otro lado además un maestro que ya tenga las habilidades digitales para poderse conectar de una manera, conectar con el chico de una manera completamente distinta, porque no es reproducir la clase, no tienen que hacer clases mucho más cortas, clases de 15 o de 20 minutos, dependiendo de la edad, el proceso de interacción del profesor con el chico, con el salón, y con el salón es completamente distinto, entonces el maestro tiene que aprender un conjunto nuevo de técnicas, y todo eso tiene que haber pasado. El porcentaje de chicos que tienen toda esa situación ideal es muy bajo. Si solamente miramos si tiene acceso a internet en su casa y una computadora, ya estás en la mitad de los chicos, ¿no? Y obviamente no que necesariamente va a tener una computadora para cada miembro del hogar. Entonces, si ya vas cortando y poniendo todos esos requisitos, en verdad el porcentaje de chicos que tiene esa situación ideal es muy pequeño. Y lamentablemente la mayor parte de chicos no están teniendo una interacción con el sistema escolar mucho menor de lo que hubieran tenido con una educación presencial. Hay sí grandes esfuerzos que están haciendo los países, ¿no? Para poder asegurarse que esta educación en línea sea, en línea no, esta educación remota, digamos, sea lo mejor posible, porque todos los países, incluyendo Perú, están haciendo radio, televisión, los maestros se conectan con los chicos por WhatsApp. Entonces, tratando de reemplazar de una manera lo más eficiente posible en un contexto en el cual los chicos no tienen esos recursos, y continuar el proceso educativo, pero obviamente eso es mucho menos de lo que se logra presencialmente. Es un problema grande porque en el Perú, donde la tasa de informalidad de la economía es muy alta, muchas de las familias tienen ingresos que no le permiten tener a alguien que cuide a sus hijos mientras ellos salen a trabajar. Entonces, si abres la economía y la gente regresa a trabajar, ¿con quién dejas a tus hijos si no eres los colegios? Claro, e inclusive en algunos de los países en los cuales se ha hecho el regreso a la escuela, se ha dado digamos, es un regreso voluntario, ¿no? Y dándole la capacidad de escoger al padre de familia, porque hay el padre de familia que dice, no, por más que el riesgo sea manejable y es controlable, yo prefiero que los chicos, que mis hijos todavía se queden en la casa conmigo y yo puedo cuidarlos. Y puedo fungir, digamos, de profesor también y de ayudar en el proceso educativo. Y otros padres de familia dicen, no, yo necesito lo más rápido que se pueda, dado este riesgo controlado, que el chico regrese a la escuela, por dos razones. Podría ser porque necesito trabajar y no tengo yo como quedarme en mi casa y ver a mi hijo, particularmente si el chico digamos, es más joven. Y por otro lado, inclusive con todas las condiciones necesarias en la casa, hay chicos que pueden no engancharse igual con el proceso educativo a través de una pantalla. O algunos sí, algunos perfectamente pueden tener la disciplina y simplemente las características que hacen de que esa interacción a través de la pantalla esté ok. Es más, un chico que puede ser un poco más tímido, o una chica que puede ser un poco más tímido, puede sentirse más tranquilo de intervenir en clase de manera virtual. Eso es algo que también hemos visto. Pero otros chicos no. Y el padre puede decir, no, yo prefiero que esté en lo presencial. Entonces, las situaciones de cada familia y de cada niño son distintas. El mismo niño puede reaccionar distinto al cambio, y las situaciones de cada familia son completamente distintas. ¿Es un año perdido entonces? El panorama que estás pintando con esta diversidad de condiciones y de acceso, en el acceso, en la infraestructura familiar y física y tecnológica de cada hogar, la exigencia no puede ser evidentemente igual para todos los chicos. Entonces no van a jalar a nadie de año, me imagino. No, pero eso es irrelevante. ¿No? Jalar de año es cuando no has logrado las competencias requeridas y necesitas pasar otra vez por el mismo proceso. Ahorita digamos, ese concepto no tiene mucho sentido ahora. Eh, pero el que sea un año perdido no va a depender de cada situación, ¿no? Inclusive dentro de un mismo país, independientemente de qué tan largo ha sido el cierre de la escuela, justamente dado que las experiencias de cada niño son tan distintas desde el punto de vista de los aprendizajes, para algunos niños de repente ha habido un aprendizaje bastante bueno e interesante, ¿no? Quizás no exactamente igual al presencial, pero sí pueden haber aprendido mucho y aprendido otras cosas también, ¿no? De convivencia, ¿no? De disciplina, ¿no? De perseverancia, ¿no? Digamos, hay muchísimo de educación cívica que uno puede aprender a lo largo de todo este proceso, ¿no?
Pero entonces para algunos sí, puede haber había un aprendizaje muy interesante, pero es una gradiente, ¿no? Para algunos chicos sí, otros chicos un poco y otros chicos muy poco, ¿no? No, yo Es muy variado. de acuerdo, yo lo decía en relación al conjunto de competencias que se supone se programan por año, Ujú, con los cuales los chicos tienen que pasar al siguiente año, ¿no? Entonces, claro. no era por realidad, evidentemente, porque pasas de 2 a 3 o de 3 a 4, eso no es relevante. Lo que digo es precisamente eso, ¿no? El conjunto de competencias que estaban programadas para este año, para los chicos, Ujú, que ujú, evidentemente por las condiciones que ya veníamos diciendo no se han podido alcanzar. Entonces, claro. va a ser en muchos sentidos un año perdido. Claro, pero lo que voy es eso, que no es perdido sería que no hubo que no se adquirió ninguna competencia. No, perdido completamente es que no pasó absolutamente nada. Es más, no solamente no pasó nada, puede haber sido un aprendizaje negativo, porque el chico se olvida de lo que, inclusive había aprendido hasta antes de que empezara esta pandemia. Y eso es algo que se ve, digamos que eso sí hay evidencia muy clara, digamos, del proceso de vacaciones en todos los países, ¿no? En el proceso de vacaciones el chico pierde como 20% o 25%, ¿no? Simplemente porque se olvida o porque simplemente no hay el refuerzo suficiente. Eso es lo normal. Tú pierdes a lo largo del periodo de vacaciones y lo tienes que recuperar, ¿no? Cuando empiece el siguiente ciclo. Entonces, no solamente podría haber sido de que no perdido en el sentido de no aprender más, sino simplemente hasta algunas habilidades que habías logrado las puedes perder. A lo que voy es que en la mayor parte de casos no haber sido una pérdida, no es un año perdido en términos de que no había ningún aprendizaje. Yo creo que sí han habido aprendizajes, ¿no? A lo que voy es que en raros casos el aprendizaje ha sido el mismo, ¿ya? Y han habido muchos casos, y están viendo muchos casos en los cuales el aprendizaje ha sido mucho menor, ¿no? Del que se espera, ¿no? Para todos los años. Junto con el dilema de que abrimos la economía y entonces abrimos los colegios para que la gente pueda trabajar, está el asunto de la implementación, ¿no? No todos los países tienen las posibilidades y la infraestructura, de nuevo, física, organizacional ni institucional para llevar adelante un camino como este. O sea, yo estaba Ujú, viendo lo que había pasado en Uruguay, ¿no? Que es fantástico, pero Uruguay es sí. chiquitito, ¿no? Es Ujú, ujú, chiquitito, hay poca gente, son pocos colegios, se puede mantener cierta distancia. Todas las recomendaciones que uno ve, incluso de las personas que dicen que está muy bien que los niños regresen al colegio, es que hay que mantener dentro de los colegios también distancias, grupos pequeños, que los chicos no coman en los comedores sino afuera. O sea, evitar en la medida de lo posible las mismas recomendaciones que hay para todos en la calle, ¿no? Tratar de pedirle a un niño menor de 10 años que mantenga distancia social ni ujú, 5 ujú. minutos. Entonces, la limitación de la infraestructura por un lado y la limitación en el comportamiento de los niños que no van a respetar las normas bueno, que se supone que los adultos sabemos que tenemos que respetar. ¿Cómo se lidia con eso país por país? Por eso es que yo te decía, inclusive en los países que ya decidieron que pueden controlar el riesgo desde el punto de vista sanitario, el regreso a la escuela no es igual. No, el regreso a la escuela es mucho más, o sea, necesitas más personal en términos de profesores o de personal de apoyo por niño, ¿no? Entonces el tamaño de las clases tiene que reducirse de manera dramática, particularmente para los niños más jóvenes. Es menos necesario para chicos más grandes que pueden, digamos, manejarse solos mejor, pero necesitas que los chicos, no, la mayor parte de los chicos no están yendo los 5 días a la escuela, están yendo solamente 2 o 3 días, no necesariamente las mismas horas, ¿no? De tal manera que con el mismo personal tú puedas manejar un grupo mucho más pequeño y tratar de lidiar con lo que tú estás mencionando, ¿no? Se piden también que más actividades sean fuera del aula, ¿no? En ambientes más ventilados. Entonces, hacer todo lo posible, inclusive aquellos países en los que la pandemia está más controlada, se hace todo lo posible, digamos, para reducir el riesgo lo más que se pueda. Pero eso implica, o como tú estás diciendo, ¿no? Es un reto logístico muy complicado, ¿no? Y más complicado, obviamente, para países de ingreso medio y para países más pobres que en su sistema normal, ¿no es cierto? No estaban logrando las condiciones, todavía no tenían las condiciones adecuadas para que los chicos tengan un ambiente completamente sano y seguro en la escuela, ¿no? O sea, países de ingreso medio, países pobres, no todas las escuelas tenían para lavarse las manos de una manera adecuada. Entonces, eso tiene que haber ahora. Eso sí, ahora, antes no era, antes era
era muy importante, ahora ya no es muy importante, sino ya es indispensable, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, como tú dices, el reto que tienen los países ahora para preparar a la escuela, para que el chico regrese, es muchísimo mayor que el que había antes. Entonces, la inversión que se tiene que hacer, desde el punto de vista no solamente financiero, ¿no? sino además logístico, ¿no? Es muy grande. Entonces, es un reto, digamos, muy, muy fuerte para todos los países, ¿no? Y claro, justamente por eso lo grave de esta crisis, te agarra además cuando tú digas, entonces tengo que invertir más en educación, ¿no? Porque tengo que arreglar, acondicionar todos los colegios, tengo que contratar más personal, justamente te agarra, ¿no? En una de las peores recesiones económicas, ¿no? De la historia, ¿no? Si no la peor, ¿no? La presión que todo esto pone, no solamente en las arcas públicas y en la gerencia, en la capacidad de gestión del Estado en todos sus niveles, que en muchos países, como dices, no solamente de ingresos medios y bajos también, sino de ingresos altos, En los países, sí, algunos países de ingresos altos también. no es necesariamente la mejor tampoco, ¿no? O sea, hay Ujú. problemas de gestión en el sector de educación, en general en los sectores que tienen que ver con la red de seguridad social de la ciudadanía, ¿no? Pero en los países de ingresos medios y bajos, Perú es un país Es más grave. es mucho más grave, por la presión sobre esto, por la capacidad de gestión, pero también por la presión enorme que se pone sobre el personal docente. O sea, el peso de la responsabilidad y la exigencia que se está dando ahora a los profesores no tiene precedentes, y yo No. tampoco sé si Ujú. todos van a poder aguantar, si van a poder seguir haciendo esto todo el año, ¿no? Mira, dos cosas ahí. Una, yo creo que es este reto de gerencia, como tú dices, lo viven todos los estados y obviamente están tratando de enfrentar una crisis para la cual nadie estaba preparado y con una magnitud, ¿no? Que nunca se nos hubiera imaginado. Y es una crisis de gerencia inclusive hasta el nivel familiar, ¿no? Date cuenta, todas las familias y todas las personas han tenido que gerenciar de alguna manera, ¿no? Sus hogares de una manera distinta, ¿no? Sin estar preparados para eso y es un shock que nadie se esperaba y de una magnitud sin precedentes. Yo creo que ese shock de gerencia se está viviendo a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Desde los estados hasta las personas, diría yo, ¿no? Y las empresas y las familias, etcétera. Todos estamos teniendo que gerenciar, ¿no? Un proceso muy, muy, muy complejo. Ese es un reto gravísimo para todos. Uno de los factores claves en educación, como decías tú, es el docente. Y yo veo muchísimos docentes que están haciendo un esfuerzo inmenso, ¿no? Por aprender lo que sabían de alguna manera que alguna vez tenían que aprender, ¿no? De todas las herramientas digitales que ya se sabía que existían, y ahora las están teniendo que aprender lo más rápido que puedan, o acostumbrarse cuando si sabes que el niño no tiene acceso a Internet, ¿no? Que es la mayor parte de chicos en un país de ingreso medio, como podría ser el caso del Perú también, acostumbrarse a ver cómo puedo interactuar con mis 35 alumnos, ¿no? Por WhatsApp, ¿no? Para ver si efectivamente están viendo el programa de televisión o están avanzando, ¿no? En tal unidad del libro. Entonces, hay muchísimos profesores que efectivamente lo están haciendo, pero es algo que consume muchísimo tiempo. Es probablemente más difícil que el trabajo que estaban haciendo antes, no solamente porque se están acostumbrando a algo nuevo, sino porque es intensivo en tiempo, ¿no? Entonces, es un reto muy grande, por el cual muchísimos profesores están digamos, avanzando, eh, pero con muchísimo esfuerzo, ¿no? ¿El futuro de la educación va a ir por ahí? Yo creo que hay algunas lecciones, ¿no? De esta pandemia que todavía estamos viviendo. Uno es que efectivamente había una brecha digital, bueno, ya sabemos que había, ahora estamos viviendo las consecuencias de que no se haya cerrado esa brecha digital, y yo creo que hay que cerrarla, y efectivamente todos los chicos y las escuelas deben tener acceso a Internet, a conectividad y herramientas digitales. Pero también yo creo que esta pandemia nos está mostrando que la educación es también un proceso social, ¿no? Y que la interacción con el maestro y con el resto de estudiantes es absolutamente central. Eh, y nos está mostrando que la tecnología va a ser muy importante, pero principalmente es como un mecanismo que le permite al maestro hacer mejor su trabajo. Entonces, es una mejor combinación entre el factor humano y la tecnología. O sea, eso es lo que nos tenemos que mover, que implica un reto grande porque hay que hacer las inversiones tecnológicas por un lado, pero hay que hacer también las inversiones en los docentes para que puedan aprovechar y utilizar cada vez mejor esa tecnología.
Pero la otra lección importante es que sí requerimos un sistema de alguna manera híbrido, ¿no? Que nos permita cierta continuidad y cierta resiliencia, ¿no? En el sentido que la educación va a tener que ser en casa y en la escuela, ¿no? Tenemos que tener un proceso, digamos, que nos permita combinar de manera eficiente las dos cosas. Em, pero yo creo que hay una lección adicional, que es que inclusive en el futuro, en el cual vamos a tener que tener mayores también, entender que tiene que haber una mayor rol del hogar en términos de la educación del chico. El rol de los padres es extremadamente importante, algo que ya sabíamos, pero no estoy seguro si todos los padres tenían eso bien internalizado. Eh, yo creo que va a tener que tener que darse esa continuidad del proceso educativo entre la escuela y el hogar, pero eso implica un rol importante para los padres, pero implica un rol muy importante para los medios de comunicación también. Nosotros estamos viendo que nuestros procesos de multiplataforma que están implementando casi todos los países, se trata de llegar a los chicos a través de medios digitales, pero se trata de llegar a los chicos a través de la radio y la televisión, ¿no? Y eso se está haciendo evidente con esta pandemia, que la radio y la televisión pueden tener o siguen teniendo un rol muy importante en el proceso educativo de los chicos. No, sí se está llegando a los chicos a través de la radio y la televisión, pero eso nos muestra de que el rol de los medios de comunicación es muy importante. Ahora, no solamente desde el punto de vista de tener más horas, ¿no? De televisión educativa per se, sino también nos muestra de que la televisión en su conjunto, ¿no? Es parte del proceso educativo de los chicos, lo querramos o no, ¿no? No es una elección digamos, de los medios de comunicación, sino que lo quieran o no, toda la programación tiene un impacto sobre el proceso educativo de los chicos, ¿no? Entonces, eso es algo, o sea, ahí hay una lección muy importante. Como te digo, entonces acá tenemos lecciones para los padres, para el Ministerio de Educación, para los maestros, ¿no? Para los medios de comunicación, de la importancia la importancia de su rol específico dentro del proceso educativo. Entonces yo creo que sí, que efectivamente nos podemos mover a una educación que va a ser más híbrida, ¿no? Entre lo presencial y lo online, en la cual tiene que haber más continuidad del proceso educativo entre la escuela y del hogar, y por lo tanto que nos va a requerir entonces hacer las inversiones necesarias para que efectivamente la escuela no sea ese mecanismo de igualador de oportunidades, pero también en el hogar, ¿no? Los chicos, ¿no? Hagamos las inversiones para que los más chicos tengan acceso, ¿no? A la conectividad, para que más chicos tengan libros en su casa. Entonces es un reto grande, ¿no? Porque no es que sea más fácil, ¿no? Pero sí podemos volvernos a una educación que sea más efectiva, ¿no? Y más equitativa.